En el programa de hoy, la tormenta y la genialidad. Ya llegó el programa que hacía falta. Doctor Merciel, un espacio de salud. Lo que siempre preguntaste, lo que nunca te dijeron. Pero muy buenos días. Aquí estamos otra vez con Doctor Merciel, un espacio de salud. El programa de la Fundación Sueños y Utopías. El programa solidario de Hispanoamérica. El programa que se comparte con 5.000 radios amigas. Hoy, con Claudio Martín en la operación técnica y la musicalización, te vamos a brindar un buen encuentro musical. ¿Sabes que si querés repetir este o todos los programas ya emitidos, nos vas a encontrar en Spotify como Doctor Merciel, un espacio de salud? Y también podés compartir nuestro diario digital, un espacio de salud. Así, vamos a comenzar con el programa de hoy, con el programa solidario, con el programa Entre Amigos. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de la eutanasia y su evolución histórica. Desde siempre, a lo largo de la historia, se ha tratado de reglamentar la muerte producida de forma voluntaria, tanto la provocada por el propio sujeto como la realizada por terceros, mediante normas escritas o no, siendo estas normas un reflejo de las concepciones imperantes en cada época, ya fueran concepciones religiosas, filosóficas, científicas o de cualquier otro orden. El término eutanasia deriva de los vocablos griegos eu, cuyo significado es bueno, y thanatos, que significa muerte. Por consiguiente, su significado etimológico sería buena muerte. En el transcurso de la historia, al término se le han ido atribuyendo diferentes significados: muerte rápida y sin dolor, muerte tranquila, muerte fácil, muerte suave o muerte natural. Las prácticas eutanásicas y el suicidio por motivos altruistas eran bastante frecuentes en los pueblos primitivos, pudiéndose destacar claramente tres categorías: suicidios de hombres una vez llegados a la vejez o tras ser atacados por una enfermedad, suicidios de mujeres tras la muerte de su marido o suicidios de servidores tras la muerte de sus amos o sus jefes. Tanto en Grecia como en Roma hubo numerosos defensores de la eutanasia, pero también se alzaron las voces de algunos detractores. Así lo atestiguan numerosos documentos y testimonios literarios. En el panteón de la Grecia antigua se encontraban entre algunas de sus deidades las Parcas o Moiras, que eran tres diosas que determinaban la vida humana y el destino. Cloto le daba la vida a los hombres, Láquesis decidía la duración de su vida y asignaba a cada persona su destino, y finalmente Átropo llevaba las temibles tijeras que cortaban el hilo de la vida en el momento apropiado. En síntesis, una de las Parcas decidía el pasado, otra el presente y la última el futuro de la persona. En la Grecia clásica del siglo V a.C., tradicionalmente se considera a Hipócrates de Cos, el padre de la medicina, como el autor del llamado juramento hipocrático, en el cual se afirma hasta hoy día
que el médico nunca dará medicamento mortal a nadie por más que le sea formalmente solicitado. Esta base moral, como dijimos vigente hasta hoy día, es la que permitió a la medicina proteger la vida del paciente aún en condiciones demasiado vulnerables de salud. Hipócrates con todo esto se opuso a la eutanasia. Para él eran fundamentales la santidad de la persona y el verdadero bienestar del paciente. Reconoció, sin embargo, que se podría violar fácilmente esta ética, ya que los médicos no tienen solo el poder para curar, sino también el poder para matar. Por esta razón, hizo que los médicos se comprometieran éticamente con el denominado juramento hipocrático. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y sanamente. Este es el juramento que permitió a la medicina proteger al paciente vulnerable. No obstante, por contrapartida al pensamiento hipocrático, la historia señala que los griegos fueron los primeros en consentir el suicidio bajo ciertas condiciones, ya que, como lo señalan los textos que recogen los pensamientos de Sócrates y Platón, una enfermedad dolorosa era una buena razón para dejar de vivir. En su libro La República, Platón afirma que cada ciudadano tiene un deber que cumplir en todo estado bien organizado, y habrá que establecer una legislación para el Estado que cuide de los ciudadanos bien constituidos de alma y cuerpo, pero respecto a los que no son sanos corporalmente, se les dejará morir. El mejor indicio de que en Grecia se cometía el suicidio como una forma de eutanasia reside en el hecho de que otros grupos filosóficos, representados por los pitagóricos, los aristotélicos y los epicúreos, condenaban esta práctica suicida. También es Platón quien en su obra Fedón describe el comportamiento de Sócrates en sus últimos días. Sócrates fue condenado a muerte. Sus amigos le prepararon un plan de fuga, pero él prefirió acatar la ley y murió por ello. Pasó sus últimos días de vida con sus amigos y seguidores. Poco antes de cumplir su sentencia, se bañó para evitar con ello que las mujeres tuvieran que lavar su cadáver. Una vez limpio, bebió el veneno y cuando sintió sus piernas ya pesadas, se acostó dignamente sobre sus espaldas, sin quejarse ni mostrando sufrimiento alguno, sino al contrario, él era la persona más optimista que se encontraba en ese lugar, ya que toda la demás gente sufría al saber que Sócrates iba a morir. Con esto despertó la admiración de cuantos lo rodeaban, a pesar de tener que morir. En Roma y los territorios bajo el dominio del imperio, la práctica de la eutanasia fue múltiple. Se consideraba que el enfermo terminal que se suicidaba tenía motivos suficientes para cometer tal acto, puesto que se aceptaba de manera honrosa el suicidio provocado por la impaciencia del dolor o de la enfermedad. Un relax, un tema musical y ya continuamos con el programa solidario. Era la primavera del verso pálido de mis años de promesas y desengaños, cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado.
con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, y ya no ser un niño malhumorado. La gente me ha enseñado a ser discreto, sereno, complaciente, equilibrado. A cambio de mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, y ya no ser un niño malhumorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, no quiero ser un hombre domesticado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Y ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. ¿Qué es Sueños y Utopías? La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro abocada a la prevención de la obesidad y la desnutrición infantil. ¿Por qué Sueños y Utopías? Porque la obesidad y la desnutrición infantil deterioran el futuro de quien las padece, y porque los dos son procesos en franca expansión. ¿Por qué la desnutrición infantil? Porque el 65% de los chicos argentinos están por debajo de la línea de la pobreza y tienen notorias carencias alimentarias. ¿Por qué la obesidad infantil?
porque la Argentina es el segundo país de América con mayor número de niños obesos y porque muchos de ellos son obesos del hambre. ¿Por qué no ser indiferente a esta propuesta? Porque en la infancia, cada día que se pierde no se recupera, y porque la desnutrición como la obesidad siempre dejan secuelas. ¿Por qué te necesitamos? Porque sin ayuda estatal alguna, entregamos 65.000 litros de leche a chicos carenciados de diferentes zonas del país. ¿Por qué depositar tu confianza en nosotros? Porque Sueños y Utopías no tienen ningún fin más allá de la solidaridad y la educación. Y porque todo este esfuerzo lo hacemos de corazón. ¿Cómo podés ayudarnos a ayudar? Acercando tu donación, por mínima que sea, comunicándote al WhatsApp 011 675 5636 o al email de rmerciel@gmail.com. Desde ya, muchísimas gracias. Ahora también Un Espacio de Salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespaciodesalud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Entre los múltiples pensadores de la Roma imperial que se pronunciaron sobre la muerte digna, podemos citar a Cicerón, que en su carta a Ático emplea la palabra eutanasia como sinónimo de muerte digna, honesta y gloriosa. Séneca, por su parte, expresó: es preferible quitarse la vida a una vida sin sentido y con sufrimiento. Por último, Epicteto predicaba la muerte como una afirmación de la libre voluntad. La palabra eutanasia fue utilizada desde los tiempos del emperador Augusto en el siglo I hasta finales del siglo XIX como el acto de morir pacíficamente y el arte médico de lograrlo. Uno de los primeros que utilizó el término fue el historiador Suetonio, quien escribió: tan pronto como César Augusto oía que alguien había muerto rápidamente y sin dolor, pedía la eutanasia, utilizando esta palabra para sí mismo y para su familia. El estoicismo fue la filosofía más influyente en el Imperio Romano durante el periodo anterior al ascenso del cristianismo. La base de la ética estoica se fundamenta en que el bien no está en los objetos externos, sino en la condición del alma en sí misma, en la sabiduría y en el dominio mediante los que una persona se libera de las pasiones y los deseos que perturban su vida. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio son los 3 filósofos estoicos cuyos escritos se conservan y ven así a la eutanasia. Séneca, basándose en que la ley eterna fija un solo modo de iniciar la vida, pero varios para salir de ella, nos ha transmitido su opinión al respecto cuando dice: es al hombre a quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo. No se debe ni querer demasiado la vida, ni odiarla demasiado, sino buscar un término medio y ponerle fin cuando la razón lo aconseje. No se trata de huir de la vida, sino de saber dejarla. Es preferible quitarse la vida a una vida sin sentido y con sufrimiento. Epicteto ve la muerte como una afirmación de la libertad. La vida a veces no tiene rumbo alguno y solo provoca sufrimientos tanto para el enfermo como para sus familiares. Es por lo que el enfermo
tiene el derecho a decidir. Marco Aurelio, que también fue emperador, en su libro tercero refiere que una de las funciones más notables de la razón consiste en saber si es o no el tiempo justo de irse de este mundo. Está más que claro que todo lo antedicho se refiere a las personas que no pueden ser curadas y que por lo tanto han entrado en la fase que se podría entender como de desahucio. Dejando atrás el Imperio Romano y entrando de lleno en el cristianismo, la Iglesia Católica Romana modificó completamente la legislación original del suicidio, advirtiendo que cualquiera que atentara contra su propia vida no recibiría cristiana sepultura. En cierto modo, la forma de morir era la medida del valor final de la vida, en especial para aquellas vidas consumidas por la enfermedad y el sufrimiento, por lo que resultaba impensable recibir cualquier tipo de alivio compasivo, aunque el sufrimiento fuera muy intenso. San Agustín afirmaba que el suicidio era algo detestable y abominable, que Dios otorgaba la vida y los sufrimientos, por lo tanto tenía que soportarse. En el año 693 anunció que cualquiera que intentara suicidarse sería automáticamente excomulgado. En resumen, durante 12 siglos el suicidio se había convertido en el pecado mortal por excelencia de los cristianos. Esta negación pecaminosa del suicidio se dio porque el cristianismo en un principio no solo no condenó el suicidio, sino que incluso lo consideró como un gesto heroico para escapar al deshonor o como una forma de aceptar el martirio. A partir del siglo IV es cuando, para evitar el gran número de suicidios de creyentes fanáticos que pretendían a través de la inmolación conquistar el paraíso y para restablecer un poco de valor a la vida humana, empieza a manifestarse la cristiandad en su contra. Por ello, es por lo que San Agustín equiparó el suicidio al homicidio y no admitía ningún tipo de excepción, ni en caso del gran dolor moral ni de desesperación. El pensamiento agustiniano influyó en gran medida en la doctrina posterior de la Iglesia. El Código Canónico empezó a condenar el suicidio a partir del Concilio de Arles en el año 452, estableciendo sanciones como la prohibición de la celebración de la misa y el canto de los salmos cuando se acompañaba al difunto a la tumba. También la prohibición de sepultarla en campo santo y la excomunión para quienes tan solo hubiesen intentado suicidarse. Me parece que actos demasiado exagerados para una cuestión religiosa. En la Edad Media, la Iglesia Católica siguió condenando el suicidio y por lo tanto la eutanasia. Todos ellos por atentar contra el amor debido a sí mismo, a la sociedad y el derecho exclusivo de Dios sobre la vida del hombre. Además, la misma Iglesia ordenó la confiscación de todas las propiedades del suicida y de todo tipo de humillación para con su cadáver. Una verdadera abominación proviniendo de quienes transmitían la palabra del Dios de la misericordia. Sin embargo, la magnitud de estos castigos no logró suprimir del todo el suicidio y el homicidio altruista, puesto que en determinadas circunstancias se siguió produciendo. Vamos con otra canción y más espacio de salud. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo.
paciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Me recuerdas a mí. El doctor Rubén Merciel, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 1975, es director del Centro Médico Merciel, presidente de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, y autor de los libros La obesidad desconocida, La verdadera obesidad, Del hambre a la obesidad, Fisiología de la alimentación, Ser obeso o nacer obeso, La gimnasia y el peso, Tácticas y estrategias, Había una vez el hombre, El estrés y la salud, y menos de 100. Es de hacer notar que sus libros recibieron múltiples distinciones y reconocimientos, como la del Honorable Congreso de la República Argentina. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio, hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Adway, su comunicación online. Marketing digital, programación web. Hoy inicia su campaña, hoy obtiene resultados. Desde hace más de 20 años, acompañando a pymes y profesionales independientes. Adway.com.ar.
Ahora es el momento de volver a cuidar tu salud. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. Desde 1978, siempre junto a vos. Centro Médico Merciel. San Martín 776, Quilmes Centro. No dejes de comunicarte al WhatsApp 11 22 88 52 35. En las ordalías medievales, los juicios rituales, se utilizaba un puñal corto y afilado para rematar a los heridos sin posibilidad de curación. Esta práctica recibía, no por casualidad, el nombre de misericordia. En el Renacimiento se produce un cambio de mentalidad y en lo que se refiere a la eutanasia, a esta se la relaciona con el buen morir en el sentido físico como el último proceso de la vida del ser humano. Tomás Moro, al describir en su obra Utopía la forma del estado ideal, afirma, por una parte, que se debe prestar a los moribundos todo el cuidado y solidaridad, pero considera que en caso de dolores extraordinarios se puede recomendar poner término a su vida. Moro afirma que se le puede causar la muerte a un enfermo si éste está de acuerdo, privándole de los alimentos o administrándole un veneno. También indicaba que se requería el permiso de las autoridades y de los sacerdotes para evitar posibles abusos. En 1605, Francis Bacon introduce por primera vez la actual concepción de la eutanasia como la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte. Estimo que el oficio del médico no es solo restaurar la salud, sino también mitigar los dolores y tormentos de las enfermedades. También por humanidad deben adquirir las habilidades y prestar atención a cómo puede el moribundo dejar la vida más fácil y silenciosamente. David Hume, en el siglo XVI, también justifica la eutanasia cuando dice: si el disponer de la vida humana fuera algo reservado exclusivamente al Todopoderoso y fuese infringir el derecho divino el que los hombres dispusieran de sus propias vidas, tan criminal sería que un hombre actuara para conservar la vida como el que decidiese destruirla. Los utilitaristas, a finales del siglo XVIII y el XIX, en su pensamiento mantienen que cualquier acción es moralmente buena cuando produce mayores beneficios que perjuicios, y por lo tanto el valor ético de la conducta está determinado por el carácter práctico de los resultados. El filósofo inglés Jeremy Bentham identifica el bien con el placer o la felicidad y el mal con el dolor o la infelicidad, y defiende el mayor bien para el mayor número de gente. En relación a la eutanasia, su posicionamiento está basado en que sería mayor el bien y la felicidad tanto para el enfermo como para su familia, si se le ayuda a morir de una forma digna, a que si se le ayuda a prolongar el sufrimiento. La Revolución Francesa creó la tradición jurídica de la no punición del suicidio, que se refleja en la casi totalidad de la actual codificación penal. Los eugenistas buscan el perfeccionamiento de las cualidades de la raza humana mediante el estudio de la herencia. Aunque la idea de la eugenesia estaba ya presente en la República de Platón, el actual concepto se fraguó durante la segunda mitad del siglo XIX con el darwinismo social, fundamentado en la perfección de la especie humana y en una confianza cada vez mayor en la ciencia como la forma del conocimiento. Cuando el darwinismo y sus lemas, la lucha por la supervivencia y la ley del más fuerte, se aplicaron a la sociedad, es cuando aparece la eugenesia moderna. A partir de 1900, con la aparición de la genética moderna,
las corrientes interesadas en mejorar la raza humana se transformaron en un movimiento institucionalizado. Los eugenistas, en el que cabe destacar dos corrientes: la eugenesia positiva, que se centra en aumentar el potencial educativo de los individuos especialmente adaptados, y la eugenesia negativa, que subraya la necesidad de apartar a aquellos particularmente inadaptados. Entre 1910 y 1940, el movimiento, estrechamente asociado con un sentimiento de superioridad blanca anglosajona, fue especialmente intenso en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Carl Binding y Alfred Hodge en 1920 utilizan el término eutanasia para proponer la muerte de personas social y económicamente inadaptados, como los enfermos mentales o los minusválidos. Este principio de la eugenesia fue tomado como base y germen que alimentó, vía la creación de una raza superior, los horrores de la maquinaria de exterminio nazi. En 1933, Adolf Hitler venció en las elecciones al Parlamento alemán, titulándose a posteriori como canciller del Tercer Reich, dando por concluida la etapa democrática de la República de Weimar. Desde el comienzo de su mandato dictatorial, Hitler y el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, más conocido como Partido Nazi, se abocaron a lograr su anhelada raza superior. A finales de 1939, el propio Hitler autorizó por primera vez la aplicación de la eutanasia a un niño ciego, deficiente mental y con solo 2 extremidades, que se encontraba ingresado en una clínica de Leipzig. Tras este acto, en el mismo año 1939, la Alemania nazi aprobó una norma por la que se obligaba a informar a las autoridades del nacimiento de niños con defectos físicos, y 3 peritos decidían si el niño debía o no seguir viviendo. Poco después, Hitler dictó las normas legales que legitimaron la eutanasia en Alemania. Un espacio de salud con un tema musical. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón.
rumbo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena y la mirada, menta y limón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena y la mirada, menta y limón. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con Reunir el hambre y la obesidad en un objetivo común es tan extraño, como que el hambre y el exceso sean parte de una misma desnutrición. Aunque suene paradójico, el obeso es un desnutrido por exceso. El desnutrido tiene hambre constante, el obeso también. El desnutrido es apático por hambre, el obeso lo es por angustia. El desnutrido tiene bajas defensas, el obeso también. El desnutrido se enferma a menudo, el obeso también. El desnutrido es anémico, el obeso también. Al desnutrido le faltan proteínas, al obeso también. Al desnutrido lo segrega la pobreza, al obeso lo segrega la sociedad. Aclarado esto, se puede entender que nuestra tarea como fundación encare ambas patologías, que en verdad nunca fueron opuestas, puesto que el hambre y la obesidad terminan siendo parte de lo mismo. Por ello, La verdadera obesidad, otra parte de la historia, es el libro de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías. Estamos convencidos que si la obesidad avanza sin freno y a pasos agigantados, es porque está mal encarada. Si está mal encarada, es porque está mal interpretada. Si está mal interpretada, es porque se escribió mal su historia. Y si se escribió mal su historia, es porque existe otra parte de la historia. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Adway Solutions, marketing digital para pymes. 011 2391 3286. Por primera vez en la historia, una autoridad política emanada de unas elecciones democráticas aprobaba la supresión de lo que ellos mismos denominaban vidas humanas sin valor. La ideología nazi se había visto imbuida por la idea de la eugenesia, debido al apoyo social en el contexto de una sociedad mayoritariamente utilitarista, con el que podría justificarse la eliminación de los estratos más débiles de la sociedad. Esta influencia estuvo apoyada por múltiples estudios filosóficos y científicos previos de grandes autores como Friedrich Nietzsche, Adolf Jost, Karl Binding, Alfred Hodge,
Eugen Fischer, Edwin Braun o Fritz Lenz. Mucho antes de ese referido y aislado acto de Adolf Hitler en 1939, la eugenesia comenzó a establecerse en el Tercer Reich a partir de 1935 con la aprobación de leyes como la Ley para la Prevención de la Descendencia Genéticamente Enferma, que conllevaba la esterilización forzosa de las personas con posibles enfermedades hereditarias, llevada a cabo mediante la creación de 200 tribunales eugenésicos integrados por oficiales nazis y de la salud pública para su vigilancia. Esta ley obligaba a todos los profesionales médicos a informar sobre cualquier paciente, bajo pena de importantes multas a los pacientes si no aceptaban, que presentase las siguientes características: incapacidad mental, esquizofrenia, trastorno bipolar, epilepsia, ceguera, sordera, incapacidades físicas, enfermedad de Huntington y alcoholismo. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se estima que fueron esterilizadas forzosamente 400.000 mujeres. Durante los juicios de Nuremberg de 1946, en los que se juzgaron numerosos crímenes nazis, los responsables de los programas eugenésicos argumentaron para su defensa que los estadounidenses habían realizado las mismas prácticas eugenésicas incluso mucho antes que los nazis, constatándose así que no solo en la Alemania nazi se implantaron programas eugenésicos, sino también, además de Estados Unidos, en Japón, en Suecia y en Suiza. El partido nazi planeó en 1939 la puesta a punto de un sistema para eliminar por supuesta eutanasia a los ciudadanos que presentaban rasgos de debilidad, es decir, las personas con incapacidades mentales y físicas. Con este programa se pasaría ya no solo de señalar y marginar, sino de eliminar a determinados grupos poblacionales que habían sido el centro de la mira del Tercer Reich alemán. El proyecto de eutanasia en cuestión se encargaría de eliminar a los pacientes con esquizofrenia, epilepsia, encefalitis, deficiencia mental, parálisis, enfermedad de Huntington, demencia senil y estados finales neurológicos. A la vez, también se incluyeron a residentes de asilos con más de 5 años, incapacitados mentales, criminales y personas que no poseyeran la ciudadanía alemana. Esto fue el comienzo de pasar de la eugenesia al exterminio. En un principio, los procedimientos de eutanasia comenzaron en niños, siendo seguidos rápidamente por la eutanasia de personas adultas, institucionalizando así el homicidio en masa bajo la absurda máscara de la eutanasia. Con el fin de camuflar estos asesinatos a la opinión pública, se difundieron una serie de historias ficticias sobre las personas eliminadas, como la llegada de abultadas e impagables facturas de los centros sanitarios a los familiares de los eliminados, el paso temporal de los pacientes a centros de transición, en donde esos mismos pacientes eran recibidos por sus familiares, pero casualmente, a los pocos días, los enfermos misteriosamente fallecían a pesar de todos los cuidados prodigados, o la burda estrategia de crear historias clínicas en las que se manifestaba que habían fallecido de muerte natural. Posteriormente a la ejecución, los familiares recibían una urna con las cenizas, las cuales eran obtenidas de las toneladas de cenizas apiladas en los crematorios.
junto al certificado indicando las causas naturales de muerte y el centro médico donde había fallecido su familiar. Tal era la perversión del sistema nazi que no solo los discapacitados eran eliminados inmediatamente, sino que como justificación de cubrir los enormes gastos que el paciente discapacitado le había provocado al Estado, los bienes de las personas eliminadas eran incautados para el Tercer Reich alemán. Otro grado de perversión extrema. Los brutales proyectos de eugenesia y eutanasia alemana fueron la base perfecta para la creación a gran escala de los campos de exterminio para lograr la tan ansiada solución final. La implementación de métodos eugenésicos y más tarde eutanásicos en la Alemania nazi se llevó a cabo a través de un proceso de manipulación social de gran magnitud. Por todo lo antedicho de la nefasta experiencia del nazismo, es que después de la Segunda Guerra Mundial, la eutanasia, cada vez que se trata, se transforma en un tema totalmente tabú. Una canción, un momento y a seguir con el programa. Nada por hacer, esta noche ya se acaba. Vuelan los violines en el bar. La cansada radio entona fábulas de amor y le doy mis huesos al colchón. Nada que decir, las ventanas ya se apagan. Las estrellas vuelven a girar. Medio planeta va al trabajo y medio a dormir. Es la oportunidad de irme de aquí. Aguanta, aguanta. Mañana voy a hacerte muy feliz. Pero hoy no me pidas nada, cansador. Hoy soy un amante de cartón. En la calle no hay un alma, nadie con quien andar y conversar, nadie con quien mentir un te quiero y lamentar que sea tan tarde para amar. Aguanta, aguanta. Mañana voy a hacerte muy feliz. Pero hoy no me pidas nada, cansador. Hoy soy un amante de La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro fundada el 29 de febrero de 2012 y que por intermedio de su programa universal solidario, Alimentando Sueños, y su programa nacional educativo, Salud y Equilibrio,
cumple una destacable tarea social. A través del programa Alimentando Sueños, ayuda nutricional y educacionalmente a innumerables chicos con múltiples carencias alimentarias y sociales, y a través del programa Salud y Equilibrio, transmite un nuevo enfoque en la prevención de la obesidad infanto-juvenil y del adulto, así como el estrés y los trastornos de las conductas alimentarias. Dado que la Fundación no cuenta con apoyo económico alguno, depende de las donaciones y de lo recaudado a través de la realización de conferencias, talleres y simposios, con la presentación de los libros del Dr. Rubén Merciel, La obesidad desconocida, mitos, verdades y fantasías sobre esta universal epidemia, La verdadera obesidad, otra parte de la historia, y la guía alimentaria menos de 100, la fórmula del éxito, para continuar con su innegociable y solidario objetivo. Estos y los demás libros son el soporte científico de la entidad y presentan un criterio profundo y didáctico, lo que los llevó a recibir múltiples y variadas distinciones. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Ahora es el momento de volver a cuidar tu salud. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. Desde 1978, siempre junto a vos. Centro Médico Merciel, San Martín 776, Quilmes Centro. No dejes de comunicarte al WhatsApp 11 22 88 52 35. Estamos llegando al final de otro encuentro, de otro espacio de salud, de otro programa solidario compartido por 5.000 radios de habla hispana. Así, con Claudio Martín en la operación técnica y la musicalización, te decimos que nos encontraremos en 7 días para que tengas la mejor música y los mejores consejos. Hasta la próxima. Chau. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos. Que el viento sople siempre a tus espaldas. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos. Y hasta tanto volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de sus manos. Dr. Merciel, un espacio de salud.